Hola amigos, Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Estoy electrificando esta Kawasaki KX80, pasándola a moto eléctrica. Y en este episodio de hoy, pues quiero seguir tal como lo dejé ahí el otro día. Y bueno, seguir montando hardware, o sea, material de, bueno, pues ya todas las piezas externas, para una vez que lo haya hecho, pues ir conectando tema eléctrico y solucionando. Hoy, para empezar, quiero manillar y las cosillas que pueda montar en el manillar. Quiero también cambiarle a esa pinza las pastillas y que no tiene ahora mismo, y ir viendo cómo coloco bombas y cositas que tengo por ahí. Así que voy a empezar. Os dejo con un time lapse que vayáis viendo cómo trabajo, y me voy parando y os cuento alguna cosa que vaya viendo interesante que contar. Venga. Bueno, por aquí ya tenemos pastillas nuevas, he limpiado el disco, y este sistema de esta pinza que lleva no sé, yo no lo había trabajado mucho, pero bueno, ya he conseguido ponerlo a pesar de dificultad de bueno, la pletina que lleva ahí, digamos, presionando o dando un poco de presión a las pastillas para que estén en posición. Y ahora me acabo de dar cuenta, esta moto, es que el eje venía flojo, como que lo habían desmontado. Yo creo que al desmontarlo al desmontarlo para el empaquetado, aquí le falta, yo creo que le falta un casquillo. Es que yo esta moto no la conozco y yo no desmonté esto, pero ahí sí, aquí está bien, que parece que está bien, y el disco está en su sitio, que parece que está en su sitio. Bueno, la cámara, pues aquí le voy a hacer un casquillillo de 6 milímetros y a ver si se queda bien. Bueno amigos, pues os pongo un poco al día, porque he seguido trabajando en la moto, algunas cosas fuera de cámara, pero bueno, ya hay, bueno, algunas cosas que comentar. Bueno, la primera es la última que habéis visto, y es que la cadena, bueno, pues debido a mi ignorancia, yo pensaba que, porque puse la cadena encima, digo, bueno, 428, que es los piñones con los que viene este motor, que no he encontrado otros piñones, pues si no le habría puesto otro piñón y utilizo este plato de 520, será, ¿no? Y el caso es que 428 lo puse encima y no... entran los eslabones, pero cuando le da la vuelta a la circunferencia del plato, la pequeña diferencia que hay entre los eslabones hace que llegue un momento que no entran. En fin, eso lo sabe seguramente cualquiera que toque mucho de este tipo de cadenas, pero yo no lo sabía, y bueno, pues así que me tengo que hacer un plato. Bueno, esa es la primera cuestión. La segunda es que estábamos por aquí adelante y la rueda no estaba centrada, no estaba apretada. Bueno, pues he tenido que construirle en el torno un casquillo que apenas se ve ahí, pero que ahí está, un casquillo de aluminio, con lo cual la rueda ya está centrada y está apretada. Luego, más cosas que he hecho por aquí. A ver, ¿qué más cosas he hecho por aquí? Bueno, está claro que le he puesto el manillar ahí presentado, y luego le he hecho esta pletina, que me ha llevado también un buen ratillo pensarla y hacerla. Esta pletina, diréis, ¿para qué es esto? Pues esta pletina es porque este kit viene con un display muy bonito. Vamos, muy bonito, espero que sea muy bonito. Bonito es sin encenderlo. Viene con este display. Y dices, ¿para qué quieres una moto de campo, de trial, paseo, enduro, como quieras llamarlo, un display? Pues no lo quiero para nada. Pero claro, si lo tengo aquí, y lo más importante, me puede dar información al principio, pues para poner la moto a punto, para ver cosas y tal, pues se la voy a plantar aquí, que es una posición seguramente en la moto que no ni se vea muy bien, luego ir a la careta detrás, pero que pienso que si lo tengo, pues mejor usarlo y ver qué información me da. Información, entre otras cosas... Uy, esto me está goteando, lo tengo abierto. Oh, se me ha ido entero. Bueno, pues voy a cortar aquí un segundo, porque estaba purgando el freno de atrás y me he despistado.
Bueno, esto solo me puede pasar a mí, que hago los vídeos tan en directo. Vale, pues ya le he metido aquí su líquido. Y entonces, ¿de qué estaba hablando yo? No tengo ni idea, pero ya, bueno, sí, de la pantalla, sí, que bueno, le he hecho esta pletina que va a apoyar aquí sobre las tijas, aunque lleva una arandela para que no se deforme y tal, y esté en plano, vale. Y ya nos vamos a los frenos. Bueno, pues he presentado el manillar y digo, bueno, voy a presentar los frenos. Empezamos por aquí, venga, sí, por aquí. Un freno, esto es un freno, esto no es un embrague. Porque como la moto, motor eléctrico, no necesita embrague. No necesita embrague, no tiene. No necesita obviamente una maneta de embrague. Y entonces es mucho más cómodo, pienso yo, por lo menos para mí, llevar el freno estilo bici, estilo moto automática, aquí. Entonces me hice de esta bomba y que lleva una maleta regulable muy bonita, CNC. Y además me hice de una línea, obviamente, completa de, pues eso, de freno, ¿no? Que va, y ya que me la pedí, pues digo, bueno, mándamelo en verde, porque la moto es verde. Que ya la he guiado hasta aquí atrás. Entonces eso pues también lo he instalado. Luego esto irá por aquí cogido, un poco escondido y tal. 1,5 metros de línea nada menos. Y eso va a ser también una cosa que le va a dar mucho control a la moto, ¿no? Y creo que la va a hacer más divertida que llevar, porque así los pies pues te puedes olvidar de ellos. Puedes hacer una especie de conducción tipo bici casi. Bueno, pues nada, pues esta bomba está aquí. Esta bomba creo que va a funcionar bien por el diámetro de pistón, y le dicen que es para scooter y tal, y yo pienso que va a ir bien. No es de ninguna marca, es china, no es de ninguna marca conocida, pero para lo que es creo que va a ser suficiente. Y luego, y bueno, eso es la que estoy trabajando ahora mismo, en purgarlo. Y esta la acabo de purgar y muy contento. Esto, a pesar de ser Nissin, no es el equipo original de esta moto. El equipo original de esta moto no sé dónde lo tengo, pero la bomba estaba, la pobre, para tirarla a la basura. Entonces yo tenía esta Nissin de una Supermotard que yo hice, que bueno, la Honda CR, pues CRF, pues la original se la quité y está prácticamente nueva. Lo único que tenía es que estaba un poco doblada la maneta, la cual he enderezado, he cepillado para quitar algunas marcas que quedaban y bueno, y se ha quedado bien. Y lo acabo de purgar y se ha purgado, se ha dejado purgar muy bien, así que muy contento. Con sus pastillas nuevas ahí delante también. Así que bueno, esta es la situación actual de la moto. Así que yo creo que, bueno, poquito a poco, lentamente, pero ahora voy a hacer este freno y voy a seguir viendo qué cosas. En su momento tendré que adaptarle un cubrecadena, o un guía cadena, mejor dicho. Y tengo que ver cómo este mamotrenco se lo pongo ahí, porque aquí lleva para los mapas, que llevará 3 mapas. Marcha atrás si quieres, que esto puede ser gracioso en un momento dado, estar atascado en un sitio de campo, a lo mejor no lo sé, pero en fin. Pero de luego la piña es una pedazo de piña para que entre allí, no sé yo cómo os hacéis con eso. En fin, pues lo dicho, seguimos progresando. Gracias por estar ahí como siempre, siguiendo este proyecto, y en breve algún vídeo nuevo con nuevas noticias y actualizaciones, que bueno, pues ya la cosa va tomando forma poquito a poco. Un saludo y nos vemos pronto.